Saludos nuevamente, mi gente. Hoy estamos en una entrega de Criterio y Justicia con Ariel. Gracias por su fidelidad toda la semana, escuchando nuestro programa, compartiendo y dándole like. Una vez más, aquí tenemos a nuestro colega Gilbert Matos, quien también nos acompaña en este programa como cada semana, y con un invitado especial que lo presentaremos en unos minutos. Gilbert. Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y YouTube. Recordándoles siempre comentar este contenido, compartirlo y darle like. Tenemos hoy presente un conversatorio que vamos a tener, más que un invitado, es un colega que nos acompañará a debatir sobre un tema muy importante, que es el Ministerio Público, su rol, ¿verdad?, en el proceso, generalmente en el proceso de investigación. Entonces, él estará con nosotros. Javier, preséntate a tu público. Buenas tardes, Iván Ariel. Buenas tardes, Gilbert. Buenas tardes. Buenas tardes a la gente que sobre todo sigue este contenido, un contenido altamente académico que se ha desarrollado como iniciativa propia de Iván Ariel Gómez Rubio, y que esto fortalece precisamente los conocimientos de mucha gente, incluso que si bien está en el ejercicio, desconoce algunos procedimientos, y que con los profesionales que han pasado por aquí, de los cuales yo ni siquiera puedo caber en sus zapatos, no sea tan humilde, no sea tan humilde. Sé que se han nutrido de ese contenido. Sí, tú sabes que esa idea salió precisamente para eso, para que los abogados de esta zona del país puedan tener un espacio y exponer sus ideas también, y dar a conocer los conocimientos que tienen, para que los estudiantes de Derecho, abogados y todo el público en general pueda también nutrirse, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con los conocimientos en el área del derecho. Exacto. ¿Bien? Y el tema que tenemos en el día de hoy, que se trata del Ministerio Público y su rol en el proceso de investigación, es muy importante porque hay mucha confusión. La gente a veces confunde un fiscal con un juez, un juez con un fiscal. A veces confunden las actuaciones de un policía con las actuaciones del fiscal, o viceversa, y así por el estilo. Y creo que esa cultura hay que ir cambiándola poco a poco, sobre todo porque el Ministerio Público es un órgano constitucional. ¿Cómo tú ves el Ministerio Público? Bueno, de acuerdo a lo que establece incluso la propia Constitución de la República, en su artículo 169, describe que el Ministerio Público es el que desarrolla, articula, crea la política criminal del Estado. Y hay una parte bastante importante después, precisamente, de que describe ese artículo, esa condición, y es que establece que el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. Y hago ese hincapié porque vemos muchas veces que hasta los ministerios públicos de manera consuetudinaria, o han convertido como costumbre el hecho de que se identifican como garantes, protectores de los intereses de las víctimas frente a un proceso. Únicamente. Única y exclusivamente. Contrario a lo que dice la ley. No, contrario a lo que establece la Constitución en ese artículo, en el 169, que está para representar los intereses de la sociedad. O sea, ni siquiera... si lo vemos así, en ese sentido, el Ministerio Público ni siquiera en medio del proceso es una parte, porque simplemente va a representar los intereses de todas las partes que están involucradas, y que desde luego que ese proceso se lleve a cabo con la debida protección y garantías de lo que establece el propio procedimiento. Y hay un principio muy importante, señores, de lo que enmarcan el accionar del Ministerio Público, que es el principio de objetividad. Por ejemplo, con relación hasta observando el mismo principio de objetividad, que por cierto está en la propia ley del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público. La 133-11, su artículo 9. Principio de objetividad,
que el Ministerio Público está llamado a presentar pruebas a cargo y a descargo. Sin embargo, el Ministerio Público actúa muchas veces en función de cierta parcialidad. Te presento pruebas a cargo, pero esas pruebas que pueden servir como luz en el proceso, que son pruebas a descargo, la omito. Entonces, el objetivo sería buscar una condena, sea como sea. Lo que uno observa de manera consuetudinaria, vuelvo y digo, en el comportamiento del Ministerio Público en ese sentido en el país, es en base a esa dirección. Es tener presos, es tener sometidos, es tener condenados, independientemente de cómo sean las condiciones procesales, de cómo se obtienen incluso a veces muchas pruebas. Bueno, eso es obrar contrario a lo que establece la misma ley orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, dentro de sus principios que tiene, que marcan la actuación del Ministerio Público. Y fíjate que el artículo 170 de la Constitución establece que el Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia. Así es. O sea, en principio el Ministerio Público no debe ser un órgano que busca la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, usted tiene que velar por los intereses, tanto de la víctima como, por ejemplo, de los imputados. Y dar a conocer a todas las partes las pruebas con las que se cuenta, ya sea a cargo o descargo. Mira. Ese es el principio de objetividad que rodea al Ministerio Público antes de entrar en lleno el tema. Debería enmarcarse en ese principio. Es así, mira, incluso Ariel, y yo hago mucho uso del preámbulo de la Constitución y sobre todo de ese principio que establece el preámbulo. O sea, cuando describe los principios en los que se sustenta la constitucionalidad dominicana, establece claramente el preámbulo que el imperio de la ley, o sea, lo que aquí en este país, de acuerdo a lo que establece la Constitución, es lo que rige las normas procesales, nadie puede estar por encima de eso. Sin embargo, cuando tú ves las actuaciones en la práctica, una cosa es lo que dice el preámbulo, una cosa es lo que dice inclusive el artículo 6 sobre la supremacía de la Constitución, y otra cosa es lo que es la práctica, lo que uno ve en el ejercicio permanente de las actuaciones del Ministerio Público y de algunos entes también que son auxiliares del Ministerio Público en el proceso de investigación. Excelente. ¿Sabe que en estos días hubo una propuesta que se estaba discutiendo, que aparte de las funciones que tiene el Ministerio Público que conocemos, hay una función que tiene que de articular la política criminal del Estado? Así es. Hubo una propuesta, porque estamos hablando del Ministerio Público, señores, creo que viene del presidente de la República, que quieren como pasar las funciones el diseño de la política criminal al Poder Ejecutivo. Eso podría ser un avance o un retroceso. Ha habido una intención con relación a la creación del Ministerio de Justicia. Sí. ¿Verdad? Que el Ministerio de Justicia sí sería que tendría el control, si se pudiese decir, de la parte de la justicia persecución criminal, si se pudiese decir, por lo menos la articulación, y eso es lo que se quiere contemplar en un proyecto. Sin embargo, ese sería un tema de mucho dolor de cabeza, porque nosotros hemos tenido de manera constante y permanente un cuestionamiento a la clase política que se ha involucrado incluso en las actuaciones propias del Ministerio Público. Pero que sabía, si nosotros hemos cuestionado eso, o sea, pasarle directamente a la clase política esa responsabilidad del diseño de la política criminal, sería entonces nosotros. Pero entonces hay un problema, porque en la práctica se percibe y se puede ver que la política criminal, la política o la articulación de la política en contra de la criminalidad, quien la lleva es el Poder Ejecutivo y el gobierno a través de varias instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía vive asumiendo pero lo que ha pasado, en la práctica. Lo que ha pasado ahí, por ejemplo, Ariel,
y nosotros lo vemos, y necesariamente tenemos que hablar de la parte teórica y luego de la parte práctica. Lo que nosotros hemos visto en la práctica es que muchas veces los propios ministerios públicos, que son los que controlan las actuaciones de esos órganos auxiliares de investigación, los ministerios públicos se comportan como que si son auxiliares de esos organismos de investigación. Muchas veces en la práctica eso es lo que uno ve. Las investigaciones las realizan esos organismos y el fiscal o los fiscales simplemente se enteran cuando hay una actuación específica de la cual se requiere que ellos puedan estar presentes. No, y no solamente eso. Muchas veces cuando termina una investigación en la que el Ministerio Público no ha tenido ningún tipo de parte en esa investigación, en las notas informativas establecen que fue en coordinación con el Ministerio Público, sabiendo nosotros que no. Pero el Ministerio Público nunca participa. Sí, pero el Ministerio Público eso lo da como bueno y válido. Y eso sería peligroso. El objetivo de esto no es atacar al Ministerio Público, sino hacer un análisis académico, crítico, con el objetivo de que algunas cosas vayan caminando o cambiando y como decía en un momento el profesor Juan Bosch, llevar al Estado su propia legalidad. O sea, hacer un llamado de atención en este sentido, de que el Ministerio Público puede entender que él es el encargado de la política criminal del Estado y que todos los organismos de seguridad del Estado, incluso, en todas las actuaciones que han de realizar, necesariamente tienen que tener la supervisión, la vigilancia y el control del Ministerio Público. El Código Procesal Penal establece, para que ustedes vean inclusive, el Código Procesal Penal establece que los registros colectivos que se vayan a hacer deben hacerse con la autorización del Ministerio Público. Exacto. El Ministerio Público tiene que tener conocimiento. Para ponerte un ejemplo, pero el Ministerio de Interior y Policía y las Fuerzas Armadas cada rato viven haciendo operativos y registros colectivos en cualquier esquina. Todas las noches. Y para nadie es un secreto que esa autorización viene de la Presidencia, viene del Ministerio de Interior y Policía, pero no pasa en gran parte por el Ministerio Público. Pero no te vayas más lejos, y Gilbert conoce, y a propósito, Facebook me lo recordó hace unos días. Aquí hubo un coronel que hizo preso a un fiscal que andaba con un arma de reglamento de la fiscalía en su condición de fiscal. Eso fue cuando el Ciutrán. Exacto. Y todavía le presenta el carnet de la institución y de lo que él es. Y ese coronel se llevó retenido a ese fiscal. Claro. O sea, eso es para que usted vea en cierto momento hasta cómo actúa la autoridad represiva, militar y policial, con cierta superioridad incluso a la función que debe controlar sus actuaciones. Y en modo alguno yo estoy diciendo, justificando en caso de que ese fiscal ande de manera incorrecta, ¿verdad? Pero en eso se vio de que no era el caso. No, sin embargo, vimos la actuación de ese. Ariel, hay un punto que yo entiendo que debe ser resaltado. Muchas de las personas que nos están sintonizando están diciendo, pero ¿qué es el Ministerio Público? Sí, yo sé que es un fiscal, pero no sé lo que es el Ministerio Público. Y es que los fiscales pertenecen al Ministerio Público. El Ministerio Público, como lo concibe la Constitución, es un órgano del sistema de justicia. Exactamente, pero el fiscal, según la ley 821 sobre organización judicial, es aquel, cuando usted lo ve en audiencia, representado de la manera siguiente. En el birrete tiene una borla de color azul y así también en la boca manga una raya. El fiscal no es juez. El fiscal es fiscal. El fiscal es la persona que usted ve en la policía cuando va a interponer la denuncia. El juez es la persona que usted ve encima en el podio con una toga casi igual como la de los abogados, pero la única diferencia es que el juez tiene una borla morada y una raya, una pequeña raya acá de color morado. Y mientras más grande es esa pequeña raya, más rango tiene el juez en el sistema de justicia. Pero las funciones del fiscal, una de las funciones del fiscal es ser director de la investigación. ¿Es realmente eso en la práctica? ¿Está bien? Bueno, no te rías, simplemente contesta. Lo primero es que aquí quienes investigan son los organismos policiales. Los que tienen la iniciativa. Los que tienen la iniciativa, ¿verdad? Los fiscales simplemente corroboran esas
yo no sé si, bueno, sí, corroboran las informaciones de la investigación por medio de sus firmas en muchos casos. Es un expediente que le llevan a un fiscal, es una solicitud, es una orden de allanamiento, de arresto, que le llevan a un fiscal y que ese fiscal en principio no ha investigado sobre la situación que supuestamente se pudo haber generado que lleve hasta ese momento procesal de solicitar una orden de arresto o una orden de allanamiento. Se basan y parten desde el principio de buena fe, si se pudiese decir así, de la investigación que ha hecho un organismo auxiliar que debe estar supervisado por él de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal. Son auxiliares de ellos. ¿Verdad? Son auxiliares. Las agencias investigativas son auxiliares del Ministerio Público. Pero saber, entonces el Ministerio Público debería entonces investigar y luego apresar, y no apresar y luego investigar. Bueno, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una cultura que mientras yo voy a investigar, yo necesito mantenerte a ti atado en el calabozo. Cuando yo concluya mi investigación, si yo entiendo que tú tienes participación en eso, bueno, yo le doy hasta el final. Pero eso tiene consecuencias. Si no, entonces, señor Gilbert, excúsenos, váyase a su casa. ¿Y tú has visto algún caso que le piden excusa? Por nosotros haberlo tenido en la cárcel de Barahona. Yo creo que hasta el 5 estrellas. Muy elegante. Claro. Pero muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en procesos donde el Ministerio Público ha hecho acusaciones terribles y luego he visto al Ministerio Público desdecirse totalmente. En una ocasión yo litigando en el juzgado de la instrucción, no voy a decir al juez porque siempre cambian muchos jueces dependiendo y todo eso. Por prudencia no voy a reservar un juez que dijo, yo nunca había visto acusación tan mala como esta. Yo creo que tú te recuerdas. Pero bien, miren, usted sabe cuando una dirección de la investigación es incorrecta. Cuando es lamentable ver el estado de impunidad en los casos. Cuando un ministerio público no asume la dirección correcta de una investigación y deja que sea la policía la que dirige esa investigación, el resultado será nefasto. Y será prácticamente en cierta medida una impunidad en un caso. Y te tengo un caso como ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el joven que mataron en la cafetería de Fidel? Sí, claro. Desde el principio que yo observé desde la grada, porque tengo un poquito de experiencia en eso, dije, en la forma en cómo se está conduciendo esa investigación, en 3 meses o en 4 meses veré los imputados en la calle. Exacto, y así fue. Lo pusieron en libertad a todos. Es que no identificaron a nadie. No, es que, miren, cuando el objetivo de una investigación o de un caso es callar ese clamor público de justicia, cuando el objetivo es dar una respuesta mediática a un caso, usted lo que hace es que apresa a un individuo o varias personas, provoca una coartada, se le impone prisión preventiva y cuando viene el resultado de la investigación es un imputado que va para la calle. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, que primero hay que investigar y luego realizar las... Yo creo que Xavier recuerda ese caso. Y te quiero hablar de esa parte que tú dices, Ariel, respecto de ese escarmiento que muchas veces los ministerios públicos, por medio por conducto de la justicia, quieren tratar de darle a la sociedad. Y más que hacerle un bien a la sociedad, le hacen un mal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo apreso a una persona, la someto a una medida de coerción para tratar de llevar paz y calma a la población, y luego que eso se lleva ante un juez y un juez examina lo que se ha investigado sobre ese caso y decide poner en libertad a esa persona que en base a las pruebas no se le puede retener una responsabilidad penal,
pues empieza el cuestionamiento de la sociedad sobre el sistema de justicia. Exacto. Los jueces no sirven, los jueces se venden, los abogados se venden, Entonces los ministerios públicos se venden. Ahí se pierde un poco de legitimidad. Entonces se pierde incluso la credibilidad de la justicia cuando se actúa de esa manera. El Ministerio Público de República Dominicana, y no sé hasta qué punto eso lo ha analizado precisamente el órgano acusador, no sé si ha entendido de el exceso de solicitudes de prisión preventiva primero, segundo, de presos preventivos. No sé si con esto el Ministerio Público se siente que realmente realiza una excelente labor. Todo lo contrario, cuando tú tienes tantos presos preventivos, eso es un botón de pánico, porque es una sociedad que está enferma. O sea, tanta gente presa de manera preventiva te dice a ti que esta sociedad necesita necesariamente ser saneada. Pero cuando usted busca incluso las estadísticas de la mayoría de esos presos preventivos, la mayoría se va para su casa. Y pedir prisión preventiva por todo. Por todo se pide prisión preventiva. Aquí hay fiscales que solicitan también por todo una orden de arresto. O sea, aquí hay que crear una cultura dentro del propio Ministerio Público de la Conciliación, señores. Sí, pero como te digo una cosa, también hay que decir la otra. El Ministerio Público solicita orden de arresto, pero también el juez tiene que verificar. Y tiene que analizar si procede o no procede. Claro, porque déjeme decirle algo, señores. El hecho de que el Ministerio Público solicite una orden de arresto no significa que el juez está en obligación de otorgarla. No. El juez tiene que cumplir, eso tiene que pasar por un sedazo. Incluso hay órdenes de arresto que han sido rechazadas hasta por los jueces. Pero por ejemplo, Ariel, trabajando yo siendo secretario en atención permanente, recuerdo que se llevaba solo la instancia de solicitud de orden de arresto y los jueces la emitían. Hubo un momento, una inspección que vino al Poder Judicial y nos dimos cuenta que todo se estaba haciendo mal, porque una simple solicitud no justificaba el hecho de que un juez pueda otorgar una orden de arresto. Y recuerdo que para ese momento, entonces, se le exigió al Ministerio Público que le anexe una copia de la denuncia y si hay un certificado médico, una copia del certificado médico. Pero eso se ha descontinuado. Para las autorizaciones judiciales de interceptación de llamada telefónica, en la solicitud solamente ponían interceptación de llamada telefónica, número de teléfono tal, pero no decían ni siquiera de manera resumida el motivo de por qué hay que intervenir ese teléfono. Por ejemplo, yo puedo decir... Y eso es más grave aún. Claro que porque sí. Una orden de interceptación telefónica va a una invasión directa. De hecho, hay jueces que tanto las órdenes de allanamiento, las autorizaciones judiciales de allanamiento, como la de interceptación telefónica, su análisis lo hacen de manera minuciosa, porque ambas penetran a la intimidad. Directamente. A la intimidad, porque tú entras en una orden de allanamiento, tú entras a la intimidad del hogar. En una interceptación. ¿Me entiendes? Le dan la oportunidad incluso de ponerse la ropa, pero en una interceptación. En una interceptación, tú estás escuchando ahí de todo, de por Dios. Todo lo que Ariel de manera natural hace con su familia, con sus clientes, con sus amigos. O sea, esa parte, solicitar una interceptación telefónica tiene necesariamente que cumplir con toda esa exigencia, que por cierto, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y una sentencia del Tribunal Constitucional también que se refiere al tema de las interceptaciones telefónicas. Melagranariamente no pueden estar dando interceptación de llamada telefónica. Tienen que describir de manera resumida el por qué hay que intervenir ese teléfono, qué peligro representa esa persona para la escucha del mismo. Sí, pero la responsabilidad de todo eso está dentro de las funciones del Ministerio Público. Exactamente. El Ministerio Público es un órgano, para mí, sacerdotal. Porque en principio tiene la responsabilidad
de tener sobre sus hombros una sociedad. Es que eso es fuerte. No, Porque es un asunto de orden. Ariel, la aplicación de justicia en país alguno empieza por el Ministerio Público. Porque recuerda que un juez falla en base a ¿qué? A lo que aportan las partes. ¿Y qué es lo que aportan las partes? Bueno, en principio, el Ministerio Público, que he dicho que no es una parte, sino que representa los intereses de la sociedad, es el que aporta una acusación y bueno, las demás partes rebaten esa acusación, se adhieren. La fortaleza de esa acusación o debilidad de esa acusación determina la fortaleza de una buena decisión, que es la aplicación justa de una justicia oportuna, de una justicia de proximidad, de una justicia restaurativa. Entonces, eso, el ministerio, cuando los ministerios públicos realmente entiendan esa parte, y no vine aquí a acabar con el Ministerio Público, sino decir algunas de las debilidades, entiendan esa función sacerdotal, como tú decías, exacto, de esa responsabilidad por donde entra la aplicación de una justicia, valga la redundancia, justa en un Estado. Ahí nosotros vamos a tener mejores decisiones que las que hemos tenido. Está bien. Óyeme, también debemos decir que en los últimos años se ha hecho un ejercicio muy bueno para capacitar a los ministerios públicos. Incluso hay organizaciones internacionales como la USAID, la Unión Europea y otras agencias que han aportado recursos para que el Ministerio Público tenga una formación de calidad. Una formación y hay ministerios públicos que son catedráticos, que son excelentes. Claro que sí. Muchísimo. Pero hay una pregunta que quiero que debatir. ¿Se puede asumir que las debilidades que tiene el Ministerio Público hoy en cuanto a la investigación es producto de falta de recursos o de una asignación presupuestaria suficiente para su gestión? Bueno, en principio el mismo Ministerio Público ha dicho que necesita más recursos. Yo soy de los que creo también que hace falta incluso la creación de organismos que pudiese ser los auxiliares de fiscales, ¿verdad? Como tienen otras naciones, que ese auxiliar de fiscal desempeñe una labor investigativa, ¿verdad? Y no que la labor investigativa esté en manos exclusivamente de los órganos de investigación, de las agencias investigativas, Policía Nacional, DCD y todos esos organismos, sino que dentro del Ministerio Público haya un departamento exclusivo para la investigación. Pero déjame. Es un tema de recursos. No. Bueno, sí es un tema de recursos, pero aquí se creó el marco legal para eso. La ley orgánica del Ministerio Público creó la Policía Judicial adscrita al Ministerio Público. Del Ministerio Público, y en ese momento hubo un debate tan grande que aquellas personas que siempre han tenido el beneficio de un Estado desordenado, que pueden mandar y dar órdenes en la policía, en las Fuerzas Armadas, comenzaron a quejarse y a plantear debilidades que pudieran venir de una policía judicial dependiente administrativamente, presupuestariamente del Ministerio Público. Lo que pasa es que eso se desnaturalizó. A tal punto que no se le dio cumplimiento a lo que establecía o establece la ley orgánica del Ministerio Público. Búsquenlo, que eso vino en la ley orgánica del Ministerio Público. Sí. Y recuerdo yo que en una ocasión yo vi mucho a los Vinchos Castillo atacar esa disposición de la ley, porque yo veía un retroceso. Pero obviamente hay gente en el sistema que no le conviene. No le conviene. Pero incluso que un órgano de investigación criminal esté directamente dependiente del Ministerio Público. Colegas,
eso se desnaturalizó. Incluso la policía judicial la usan para proteger a otros fiscales. No, porque el sentido de la policía judicial, como está diseñado ahora, no es para investigar. Tiene otros fines. Por ejemplo, veo que en el diseño de lo que es la Defensoría Pública, ¿verdad? Los paralegales de la Defensoría Pública investigan. Van a los lugares de los casos que tienen los defensores públicos. Incluso hay un departamento de acompañamiento psicológico a ciertas víctimas. Que realizan el informe social. Realizan informes sociales. Porque el Ministerio Público, que es un órgano que representa a la sociedad, no hace lo propio, o sea, directamente? No, pero lo que pasa es que los recursos del Ministerio Público, porque yo conozco un poco el diseño del Ministerio Público, las procuradurías especializadas, por ejemplo, trata y tráfico de personas, lavado de activos, crímenes y delitos de alta tecnología, tienen un personal que investiga, tienen técnicos, o sea, quizás no tienen todos los recursos, claro que no, pero tienen un apoyo más fuerte, tienen más recursos que hasta la propia Fiscalía de los Pueblos. Pero Ariel, una procuraduría especializada para la República Dominicana completa. Porque si por lo menos déjame decir una cosa, es que las procuradurías especializadas se auxilian de la fiscalía de los distritos judiciales. Y si no hay fiscales, ¿cómo se auxilia? De hecho, por lo tanto, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál sería la percepción de la ciudadanía de una provincia en cuanto al ejercicio que tenga una institución como tal? El papel o el rol de una fiscalía está más cerca de la ciudadanía que una procuraduría especializada. Exacto. Si tú no le das el apoyo que necesita una fiscalía, posiblemente esa fiscalía no haga el trabajo que la sociedad espera y no tengan incluso legitimidad en sus actuaciones. De hecho, Ariel. Pero las procuradurías especializadas tratan casos especiales que no se ven quizás todos los días. Pero la fiscalía está en el día a día con los casos que afectan directamente una provincia, un distrito judicial. Mira la contradicción, Ariel, con lo que tú mismo planteas y la realidad. Las procuradurías especializadas tienen un personal para así hacer las investigaciones. Una procuraduría fiscal especial que tiene un rango nacional, pero el artículo 54 incluso de la propia ley del Ministerio Público establece, como tú decías en principio, de que están para dar asesorías y acompañamiento a las procuradurías fiscales. Entonces, esa procuraduría fiscal que tiene de manera directa, constante y permanente esa carga laboral de todas esas situaciones que riñen con la ley en el territorio, no así tienen un equipo de acompañamiento de investigación. Pero aquellos que simplemente vienen a dar asesoría, sí lo tienen. Sí lo tienen a ellos. Bueno, entonces, en el diseño, si bien es cierto, eso se contempla, no menos cierto es que debemos entonces de pasar a que en la práctica las procuradurías fiscales también tengan ese equipo de investigación, porque nosotros reconocemos y sí entendemos de que muchos fiscales están sobrecargados de trabajo, que no es posible. Y por más formación que tengan, exacto, que muchos lo tienen, no es posible, materialmente imposible. Pero no es posible la función si es que no hay fiscales. Entonces, encima de eso tenemos en todos los distritos una escasez de fiscales. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, primero, el Ministerio Público debe abrir las puertas a que puedan entrar más personas a sus filas. Hay algo que yo critico en base a eso, porque ya él me está haciendo señas, el técnico, parece un catcher haciendo señas por el tiempo, y el tiempo es precioso en redes sociales. Pero hay algo que yo critico, aparte de que uno entiende que la gestión de Miriam Germán tiene su éxito, tiene sus luces, sí, claro que sí. Pero
En cuanto a lo que tú estabas hablando, en esta gestión no se hizo un solo concurso Ni uno. para ingresar el nuevo Ministerio Público, Con todas esas debilidades. que ni estamos para diciendo. tampoco promover lo que ya tienen, lo que están dentro del Ministerio Público. Habrían algunos obstáculos legales que se heredaron de la nefasta gestión de tu amigo Jean Alain. No, para Pero- nada, mi amigo. Para nada, mi amigo. Y que Jean quede claro. Alain no es tu No, amigo. para nada, mi amigo. A propósito de que tú dices incluso que si yo voy al mismo salón que él. No, pero no es mi amigo. Bueno, miren, señores, las funciones del Ministerio Público son demasiadas, son muchas. Simplemente se pudo introducir un poco del Ministerio Público, pero en una próxima sesión del rol del Ministerio Público necesariamente tenemos que hablar de los allanamientos, de la dirección de investigación, de la escena del Y crimen. debemos empezar De precisamente por el instituto que le da inicio al proceso, que es la denuncia o la querella. Exacto. Exacto, o sea, El instituto procesal. no abarcamos ni siquiera un 2%. Es que no, que es bastante amplio. Porque el no, tema. no se puede en el espacio. Pero que sirva esta conversación para que se entienda que nosotros estamos propugnando para que el Ministerio Público se fortalezca. Así es. Si el Ministerio Público se fortalece, la sociedad está más tranquila y más Claro, segura. muy Y bien, la segura. justicia, Claro y la que sí. justicia reina. La seguridad ¿Cierto? jurídica va. Yes. Ese es el permanente. fin de todo y ese es el objetivo. Bien, gracias por participar en este debate, Xavier. A usted. Será en una próxima entrega que tendremos otro tema con otro invitado también de la misma categoría de nuestro amigo Xavier Gilbert. Bueno, ya terminamos por ahora y recordándoles siempre, compartan este contenido, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle me gusta a la página de Facebook, así como a la página de Instagram, recordando siempre que estaremos aquí para brindarle todo lo necesario del contenido jurídico a nivel nacional. Y por último, que debimos hacerlo al principio, este programa, Iván Ariel Gómez Rubio también y Gilbert Ronaldo Mato, y creo que también puedo hablar por Xavier, nos unimos al dolor que une a la familia de un abogado que falleció hoy y un oficial retirado Exacto. que nos estuvo acompañando a nosotros por mucho tiempo en el ejercicio del día allá en el tribunal, que es Juan Suazo. Juan Suazo, sí. Lo Suazo. conocemos como Suazo, Como aquí en Suazo. el departamento Nos judicial de sumamos. Barahona. Nos Como sumamos Suazo. a Su nombre es punto de Juan Ferreras Suazo, una persona muy alegre y de un corazón sano. Ha Así partido es. al Padre y esperamos que sus restos descansen. Nos en unimos al paz. dolor de su familia y que descanse en paz. Será hasta la próxima. Este es un espacio, Criterio y Justicia con Ariel, que llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, que cuenta con un equipo de profesionales de primera. Dentro de ellos está Gilbert Ronaldo Matos, Amelia Ledesma, Bernie Melina Ledesma y un servidor. Gracias por mantenerse en compañía, en sintonía con nosotros.